Muchas veces escuchamos frases como «Ya nadie se preocupa por los problemas de los demás». La gente no quiere participar en nada. Estamos muy quemados con que se planifiquen cosas y nunca se lleven a cabo. La mayoría de la gente va a su bola y no les interesa nada. Otras veces, nuestras propias instituciones, representantes y políticos son los que se muestran reacios a otro tipo de participación que no sea la de ir a votar cada 4 años, haciéndose eco de prejuicios sobre la participación. Pero lo cierto es que la gente participa y mucho. En clubes deportivos, en eventos sociales y en actividades culturales y de ocio. La gente se organiza para llevar a cabo iniciativas solidarias o como respuesta a grandes problemas. Entonces, ¿por qué seguimos escuchando quejas de que la gente no participa? ¿Por qué en muchas ocasiones los vecinos y vecinas de una localidad no acuden a las reuniones o iniciativas que se organizan desde los ayuntamientos o asociaciones? Tal vez la respuesta sea que casi siempre se invita a la gente a participar en aquellas cosas que le interesan a las instituciones, políticos, representantes o técnicos. Y muy pocas veces se pregunta a la gente qué es lo que le interesa y en qué desea participar. El siguiente DVD propone abordar los procesos de participación desde una nueva perspectiva, más centrada en las necesidades e intereses de la población, partiendo de la idea que sea la propia gente quien defina sus problemas y demandas y que además sean ellos mismos quienes trabajen en la creación de propuestas para solucionarlos. Cuando hablamos de procesos participativos, es importante tener en cuenta que no todo vale, que las buenas intenciones muchas veces se quedan solo en eso. Es por esto que nuestro trabajo debe apoyarse en metodologías, técnicas y herramientas que permitan no solo abrir el debate de ideas, sino contribuir a realizar procesos de participación que se traduzcan en soluciones reales a los problemas que abordamos. La investigación participativa se trabaja con otro tipo de expertos, que son los ciudadanos, que son expertos en un problema que les afecta, en su territorio, en su barrio, etc. Para nosotros la participación no es un estadio lleno de fútbol con muchísima gente, sino que es gente que desde la vida cotidiana, en reuniones pequeñas, en ambientes cotidianos, en ambientes de bares, de mercados, de calle, de plazas, etc., dice cuáles son sus formas de interpretar las cosas o de tomar determinadas iniciativas que serían buenas para el resto de la ciudadanía. Una de las primeras cuestiones que debemos considerar es que la demanda de un proceso participativo puede provenir desde muchas y variadas instancias y puede abordar temas tan diversos como la simple mejora de las aceras de un barrio hasta definir los presupuestos participativos de una localidad. Las demandas pueden provenir de muy diversos actores, desde la propia ciudadanía a instituciones públicas como pueden ser los ayuntamientos o colectivos organizados como las ONGs, las asociaciones de vecinos, grupos de interés, etc. Es importante que clarifiquemos que las investigaciones participativas no tienen por qué darse ante situaciones dramáticas, ¿eh? Es decir, no tienen por qué darse cuando hay una problemática, un conflicto, llámese como quiera, ¿no? Sino que puede plantearse en positivo. Basta con que una serie de agentes sociales de la población, de la ciudadanía, decidan que quieren mejorar su forma de vida, que quieren mejorar la calidad de vida de su barrio, de su ciudad, de su pueblo. Esa parte de sentimiento, de emociones, de vida, es la gente desde su vida cotidiana, con su sentido común, con su razonamiento común,
que no necesita ser especializado para nada, quien la puede aportar. Y sin esa aportación, cualquier proceso es mucho más pobre y mucho menos creativo y mucho menos transformador. Lo primero que debemos tener en cuenta es que los procesos ya existen desde antes de plantearse que sean participativos y siempre están en movimiento. Los que llegamos tarde a la fiesta solemos ser nosotros los técnicos. En este sentido, el papel principal del técnico es facilitar que los habitantes e instituciones de una localidad comiencen a definir en conjunto cuáles son los problemas que les afectan para de esta manera establecer un punto común de partida. El papel del técnico no es el que debe definir los problemas o buscar las soluciones. Más bien su papel es el de acompañar, provocar, orientar a la gente a que ellas mismas busquen, piensen en sus necesidades, definan sus problemas y busquen las soluciones a esos problemas. El técnico ahí tiene que provocar que la demanda se aclare, que sea lo más clara posible y que no hayan trampas, que no sea vete a trabajar con el otro, que el otro es el que tiene el problema. Eso hay que cuidarlo mucho. Entonces, el papel del técnico, provocar que salga el dolor del demandante. Yo creo que cualquier persona, cualquier vecino, cualquier ciudadano que haya detectado una problemática, un fenómeno que quiere analizar y sobre todo una realidad que quiere transformar, es capaz, con el conocimiento de esas técnicas, de intervenir. En el inicio de cualquier proceso participativo, normalmente encontramos una serie de actores que representan diversas legitimidades e intereses, y que en un principio podrían mantener posiciones muy diversas e incluso enfrentadas sobre cómo abordar el proceso. Hay que contar con la legitimidad de los responsables públicos, hay que contar con la legitimidad de los técnicos y técnicas de las administraciones públicas, hay que contar con los expertos metodológicos y expertos temáticos, o sea, con aquellos profesionales que han trabajado un tema determinado. Hay que contar con la legitimidad del tejido empresarial no transnacional, hay que contar con la legitimidad del tejido asociativo y hay que contar con la legitimidad de los vecinos y vecinas de una localidad. Podemos representarlos en un esquema que nos muestra una pirámide invertida, en donde cada vértice representa a uno de ellos. Administraciones y organismos públicos, expertos temáticos y técnicos, organizaciones y movimientos sociales, redes de ciudadanos informales o no asociados. En esta primera etapa, que solemos llamar negociación inicial, es importante tener en cuenta que muchas veces los propios demandantes no tienen claro cuál es el objetivo del proyecto que quieren realizar e incluso nos podemos encontrar con propuestas muy elaboradas técnicamente, pero que de participativas tienen más bien poco. Cuando alguien nos hace una demanda, es posible que no sepa qué es lo que en el fondo está demandando. Es posible que no sepa que aquello que está demandando es injusto o es discriminatorio. Es posible que no sepa o no se haya dado cuenta, no haya reflexionado sobre que lo que está pidiendo no es más que una parte de lo que en realidad habría que plantear para desarrollar este proyecto participativo. Provocar que no nos diga cuál es el problema, sino sacar que el dolor no es el problema, sino que el dolor es previo y el problema se tiene que construir con la gente en medio del proceso. No se puede partir de un problema establecido, porque la definición del problema ya es totalmente ideológica, ¿no? Lo importante es que cada proceso debe ir sumando actores y redes, por lo que nuestro proyecto en un principio debe ser lo bastante amplio para permitir que confluyan las distintas sensibilidades de todos los actores involucrados. Debemos tener claro que no siempre hay unas condiciones ideales de las que partir. No obstante,
deben darse algunos requisitos mínimos para poder empezar un proceso que tenga posibilidades de ser verdaderamente participativo. Para que los procesos participativos funcionen, debe haber un respeto a los dispositivos de participación, a la planificación, a las etapas metodológicas, a los tiempos del proceso investigador, y ahí debemos conjugar los tiempos tanto de la administración, por un lado, de los políticos y los técnicos de la administración, con los de la propia gente y las de los investigadores. Pues yo creo que la voluntad política debe traducirse en la asunción de compromisos por parte de la administración, compromisos de que los resultados que salgan de un proceso participativo se tengan en cuenta, se lleven a cabo, que por ejemplo si se elabora un plan participativo, ese plan no quede en un cajón, como tantas veces hemos visto, sino que realmente se ejecute y pueda ser evaluado o supervisado por los propios ciudadanos. Al empezar un proceso participativo hace falta pensar en los recursos disponibles, los recursos humanos, materiales, económicos, un poco pensando en la medida de lo que se quiere hacer, ¿no? Una vez consensuado y definido el objetivo de nuestra investigación, es muy recomendable plasmar todo en un proyecto que establezca los objetivos generales y específicos. También el proyecto será nuestra guía a la hora de estructurar el trabajo de campo. El qué se va a trabajar, el por qué, cuáles son las intenciones o las finalidades que queremos obtener, el con quién o con quiénes, el cómo se va a trabajar, con qué recursos habría que contar, y entre estos recursos el cuándo, por ejemplo, el proceso en términos cronológicos o el cuánto en términos de recursos económicos. Una vez terminado el proceso de negociación inicial y con ello establecido cuál es el objetivo de nuestro proyecto, hay que comenzar a desarrollar las primeras técnicas que nos permitirán ir conociendo las posturas, demandas y primeras propuestas de los actores involucrados. No nos podemos quedar en los despachos, en las habitaciones, en los centros. Si queremos hacer algo participativo, tenemos que saltar a la calle, no hay otra. Y escuchar a la gente sin convocarla a nuestro territorio. Hay que escuchar a la gente en el territorio de la gente. Las cosas no solamente son frías metodologías o frías tecnologías para aplicar, sino que son también la vivencia cotidiana, la vivencia sensible, emotiva, con que la gente agarra un teléfono o ve la televisión o participa en una fiesta, ¿no? En esta etapa de trabajo de campo y recogida de información, las primeras preguntas que normalmente nos surgen son: ¿por dónde debemos comenzar? ¿A quién debemos contactar? ¿Y cómo podemos hacerlo? Existen muchas técnicas y herramientas para comenzar el trabajo, y no pretendemos hacer una revisión de todas, pero sí mencionar algunas de las más útiles para comenzar a trabajar sobre el terreno. La línea de tiempo es una técnica que consiste en graficar los principales hitos y sucesos ocurridos en un barrio o localidad relacionados con la temática que estamos trabajando. Nuestro esquema puede abarcar años o meses y ser más o menos exacto en las fechas, pero lo importante es que dé cuenta de los acontecimientos que han marcado la vida social de la localidad, ya que de esta forma podremos conocer no solo su historia reciente, sino también las experiencias y los conflictos previos al comienzo de nuestro proyecto. Nos permite ver los elementos motivadores, los elementos en los que ya sean de manera por consenso, ya sea por conflicto, son elementos clave en las relaciones entre los distintos sectores de una comunidad.
se va a realizar una investigación es un elemento muy importante. Para esto, podemos realizar una deriva o transecto, que son paseos acompañados por vecinos o informantes claves, quienes nos ayudarán a conocer más en profundidad cómo es el día a día de un barrio o localidad. Podemos conocer un barrio a unas determinadas horas, o tal vez tengamos en nuestra cabeza el barrio de nuestra infancia o de nuestra juventud, pero no conocemos otras facetas del barrio. Tiene dos finalidades fundamentales. En primer lugar, conocer el territorio. El equipo de investigación no tiene por qué haber estado nunca ni conocer especialmente el territorio que le han planteado analizar. Y por otro lado, la segunda función sería darnos a conocer. Mientras que vamos avanzando, derivando por los distintos ámbitos del territorio, vamos conociendo gente. El transecto es ir de la mano de otros paseantes para descubrir cuáles son otros itinerarios que nosotros nunca habríamos pensado que eran también posibles en nuestra ciudad. Debemos ser conscientes que todos los actores, incluyendo los propios técnicos, tendrán de antemano una postura más o menos elaborada sobre el problema, y casi siempre estas opiniones estarán influenciadas por prejuicios que se tienen sobre el problema mismo o sobre los otros actores que participan. Es por esto que resulta muy conveniente explicitar estos prejuicios, no solo para que seamos conscientes de ellos, sino también para conocer cuál es la imagen que el resto tiene de nosotros. Cuando se representa un juego de rol o un sociodrama, lo que hacemos es poner de manifiesto lo que pensamos acerca de los personajes que representamos. Por ejemplo, si yo represento a un político, en realidad estoy representando al político que hay en mi cabeza, o sea, estoy poniendo de manifiesto los prejuicios que tengo yo acerca del político, de la persona en cuestión que estoy representando. Yo lo veo como una técnica muy útil, muy práctica para que la gente empatice, para que la gente sea capaz de ponerse en el lugar de otro y asumir los problemas, las necesidades de otra persona, de otro colectivo, de otro actor, que normalmente, cegados un poco por nuestro egoísmo, nuestras propias necesidades y preocupaciones, no somos capaces de ver. Un grupo motor es un grupo de personas de la comunidad que esté motivada y que esté dispuesta a involucrarse en el desarrollo del proceso participativo. El grupo motor son personas que conocen las claves internas de la comunidad y de esta manera, por un lado, interpretar algunas de las claves que nosotros, como técnicos ajenos a este espacio, se nos escaparían, y por otro lado, conectar con otros sectores de la comunidad para que también ellos se involucren en el proceso. La comisión de seguimiento está formada por aquellas gentes más representativas, aquellas fuerzas vivas que se mueven en la localidad, ¿no? Y que por lo mismo pues no se reúnen siempre, sino que de vez en cuando. Y digamos que esta comisión de seguimiento es como un grupo de apoyo institucional que hace la supervisión, el seguimiento, y a la que se le da cuenta de los trabajos que se van realizando. La técnica DAFO, o también llamada FODA, nos permite definir y contextualizar el problema que estamos estudiando a partir de 4 marcos de análisis: las debilidades, las amenazas, las fortalezas y las oportunidades. Con la matriz DAFO podemos empezar a complejizar el tema sobre el que vamos a trabajar. Podemos empezar a ver cuáles son los conocimientos que tenemos sobre ese tema motivo del trabajo. Lo más importante de la técnica DAFO al inicio del proceso es que hace que la gente se vaya centrando en las cosas en que está de acuerdo, más que en las cosas que discrepa. Y eso al inicio es muy importante porque hace que sume más gente, ¿no? Que la gente se vaya enganchando al proceso. Para organizar estos talleres, conviene trabajar en grupos pequeños de tipo homogéneo que debatan primero cada uno de los puntos para luego llevarla a una reunión plenaria
en donde exponer y discutir el trabajo realizado. Finalmente se elaborará una matriz que sintetice el trabajo de todos. Hasta aquí hemos visto cómo los dolores y la demanda de un proceso participativo pueden surgir desde muy diversos actores. Que es necesario explicitar y definir el problema de manera que permita abrir el proceso a la participación de todos los colectivos interesados. Que deben respetarse algunas condiciones mínimas para poder llevar a cabo un proceso, así como establecer un proyecto que sirva de guía de actuación. Además, hemos abordado las primeras técnicas de trabajo, que nos serán útiles para comenzar a conocer la historia y geografía del territorio, para explicitar nuestros prejuicios, para incorporar la participación de nuevos actores y para generar los primeros acuerdos sobre la problemática en cuestión. En el siguiente DVD abordaremos nuevas técnicas para seguir avanzando en nuestro proceso, como son la confección de los mapas de redes, también conocidos como sociogramas, los grupos de discusión y la interpretación de textos y discursos. Con ellas, podremos profundizar en las relaciones que se generan en torno a los actores participantes, así como en las motivaciones y trasfondos de sus planteamientos y posturas.